El sol de Sevilla se filtraba por las ventanas de la mansión, mientras Elena Márquez limpiaba meticulosamente los cristales del salón principal. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, se movían con la precisión que solo años de experiencia pueden otorgar. El reloj marcaba las 10 de la mañana, y el silencio de la casa solo era interrumpido por la voz infantil que provenía del jardín. «Mamá, mira mi dragón». La voz de Diego resonaba desde el exterior. Elena sonrió, ajustándose el delantal mientras observaba a su pequeño sentado en el césped, concentrado en su cuaderno de dibujo. No había tenido más remedio que traerlo al trabajo ese día. La vecina que solía cuidarlo estaba enferma, y el colegio cerrado por una jornada de formación docente. «Está precioso, mi amor», respondió, tocando instintivamente el crucifijo que colgaba de su cuello, ese recordatorio constante de su madre que le daba fuerzas en los momentos difíciles. Su mirada se perdió por un momento en los ojos verdes de su hijo, tan similares a los de... No quería pensar en eso ahora. El sonido de un coche aproximándose por el camino de grava la sacó de sus pensamientos. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció el Mercedes negro de su empleador. Alejandro Vargas no debería estar de vuelta hasta la próxima semana. Elena corrió hacia el jardín. «Diego, cariño, ven aquí», susurró con urgencia. Pero antes de que el niño pudiera moverse, la imponente figura de Alejandro ya emergía del vehículo. El tiempo pareció detenerse. Alejandro, con su traje impecable y ese característico aroma a agua de rosas, se quedó paralizado al pie de la escalera. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se clavaron en Diego con una intensidad que hizo que Elena se estremeciera. «Hola», saludó Diego con la naturalidad propia de un niño, levantando su dibujo. «¿Quieres ver mi dragón?». Alejandro no respondió inmediatamente. Su mirada viajaba del niño a Elena y de vuelta al niño. Elena podía ver cómo las piezas empezaban a encajar en su mente. Los ojos verdes, la forma de fruncir el ceño mientras dibujaba, ese gesto tan característico de Fernando. «Señor Vargas», intervino Elena, su voz temblorosa pero firme. No esperaba su regreso tan pronto. «Diego está aquí porque... ¿Cuántos años tiene?». La pregunta de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. «6», respondió Diego antes de que su madre pudiera detenerlo. «Y medio». Elena vio cómo el rostro de Alejandro palidecía. 6 años, 7, desde la muerte de Fernando. Las matemáticas eran simples, demoledoras. «Elena», pronunció Alejandro su nombre como si fuera una sentencia. «A mi despacho». Ahora, mientras subían las escaleras de mármol, Elena podía sentir el peso de los secretos sobre sus hombros. Diego se había quedado en el jardín, ajeno al terremoto emocional que acababa de desencadenar su presencia. La música de Rosalén que tarareaba llegaba apagada hasta ellos, como una cruel banda sonora para el momento que estaba por venir. El despacho, con sus paredes forradas de libros y ese eterno aroma a café y cuero, parecía más pequeño que nunca. Alejandro se situó tras su escritorio, sus dedos tamborileando sobre la madera pulida, en un ritmo nervioso que delataba su agitación. «¿Por qué nunca lo dijiste?». Su voz era un susurro contenido, cargado de emociones contradictorias. Elena alzó la barbilla, su orgullo intacto a pesar del miedo que le atenazaba el estómago. «¿Habría cambiado algo, señor Vargas? Fernando se había ido, y yo solo era la empleada doméstica que cometió el error de enamorarse». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por la ventana, la risa de Diego llegaba como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Elena podía ver el conflicto en los ojos de Alejandro, la lucha entre el dolor del pasado y la innegable verdad que acababa de descubrir. «Es idéntico a él», murmuró finalmente Alejandro, más para sí mismo que para ella. «Cada gesto, cada... Lo sé», cortó Elena, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. «Lo veo cada día». La tensión se podía cortar con un cuchillo en el despacho de Alejandro. Elena permanecía de pie, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde del delantal, mientras él se servía una copa de vino tinto Rioja, su ritual para mantener la compostura en momentos difíciles. «Fernando nunca mencionó», comenzó Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. Se detuvo, tomó un sorbo de vino y continuó. «¿Por qué no acudiste a mí cuando murió?». Elena completó la frase con amargura.
¿Qué se supone que debía decir? Disculpe, señor Vargas, estoy embarazada del hermano que acaba de perder. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Además, Fernando y yo, lo nuestro era un secreto. Él nunca quiso que su familia supiera que se había enamorado de la empleada doméstica. El sonido de la risa de Diego llegaba desde el jardín, como un eco dulce que contrastaba con la amargura del momento. Alejandro se acercó a la ventana, observando al niño que ahora perseguía una mariposa entre los rosales. «Tiene su misma sonrisa», murmuró, más para sí mismo que para Elena. «Hay esa manera de entrecerrar los ojos cuando está concentrado». Elena sintió que su corazón se encogía. Cada día veía a Fernando en su hijo, en los pequeños gestos, en la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le disgustaba, en su amor por el dibujo. «Diego es lo único que me queda de él», susurró Elena, su voz firme a pesar del dolor. «Ahí he trabajado cada día de estos 6 años para darle una vida digna, sin necesitar la caridad de nadie». Alejandro se giró bruscamente. «¿Caridad? ¿Es eso lo que piensas que habría sido? Es el hijo de mi hermano, por Dios santo». Su voz se elevó, haciendo que Elena retrocediera instintivamente. «Baje la voz», siseó ella. «Diego no sabe nada sobre su padre. Para él, su papá es un ángel en el cielo que nos cuida. No necesita saber más por ahora». El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Alejandro volvió a su escritorio, dejando la copa de vino con más fuerza de la necesaria. «¿Qué pretendes que haga ahora con esta información?», preguntó finalmente, masajeándose las sienes. «No puedo simplemente ignorar que tengo un sobrino, que la sangre de mi hermano». «No pretendo nada», interrumpió Elena. «He mantenido este secreto durante 6 años y puedo seguir haciéndolo. Si quiere que renuncie...». «No». La respuesta de Alejandro fue instantánea, sorprendiendo a ambos. «No puedes irte, no ahora». En ese momento, la puerta del despacho se abrió lentamente. Diego asomó su cabeza, sosteniendo un dibujo en sus manos. «¡Tío Alex!», exclamó con una naturalidad que dejó helados a los adultos. «Mira lo que dibujé para ti». Elena y Alejandro intercambiaron una mirada de asombro. «¿Tío Alex? ¿De dónde había sacado eso?». Diego se acercó al escritorio, extendiendo su dibujo con orgullo. Era un dragón, pero no cualquier dragón. Este tenía un traje y una corbata, y sostenía lo que parecía ser un maletín. «Es un dragón empresario, como tú», explicó Diego con una sonrisa que era un espejo de la de Fernando. «Mamá dice que eres muy importante y trabajas mucho, así que pensé que te gustaría tener un dragón que te ayude». Alejandro tomó el dibujo con manos temblorosas. Elena pudo ver cómo sus ojos se humedecían mientras estudiaba cada trazo, cada detalle que su sobrino, porque eso era Diego, su sobrino, había plasmado con tanto cariño. Es magnífico», logró decir Alejandro, su voz ronca por la emoción. «Gracias, Diego». «¿Te gusta?». El niño prácticamente saltaba de emoción. «Puedo hacerte más. También sé dibujar caballeros y castillos y...». «Diego», intervino Elena suavemente, «el señor Vargas tiene trabajo que hacer. Vamos a dejarlo tranquilo». «Pero mamá», comenzó a protestar Diego. «Puede quedarse», dijo Alejandro, sorprendiendo nuevamente a Elena. «Si quiere, puede dibujar aquí mientras trabajo. Tengo algunos papeles que podrían servirle». Elena observó cómo su hijo se instalaba felizmente en un rincón del despacho, mientras Alejandro le proporcionaba hojas en blanco y lápices nuevos. La escena era tan natural, tan correcta, que dolía. «Hablaremos más tarde», murmuró Alejandro cuando pasó junto a ella. «Hay mucho que necesitamos discutir». Elena asintió, saliendo del despacho con el corazón pesado. Mientras cerraba la puerta, pudo escuchar a Diego tarareando una canción de Rosalén, ajeno al torbellino de emociones que había desatado su inocente presencia. Los días siguientes en la mansión Vargas transcurrieron en una extraña danza de silencios y miradas furtivas. Elena continuaba con sus labores domésticas, pero cada rincón que limpiaba parecía ahora cargado de un peso diferente. Por las noches, en la soledad de su pequeño apartamento en Triana, sus dedos bordaban sin descanso mientras su mente vagaba por los recuerdos. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina de la mansión, el aroma del café, solo con leche que tanto gustaba a Alejandro, inundaba el ambiente. Sus manos se movían automáticamente,
tostando el pan que él tomaría con jamón serrano, cuando escuchó pasos aproximándose. «Buenos días». La voz de Alejandro sonaba diferente, más suave que de costumbre. «Diego no vino hoy. Está en el colegio», respondió Elena, manteniendo la vista fija en la cafetera, como todos los días entre semana. «¿En qué colegio?». La pregunta flotó en el aire como una hoja de otoño. Elena se giró, enfrentándolo. Alejandro estaba apoyado en el marco de la puerta, sin su habitual traje formal. En su lugar, vestía una camisa blanca remangada que le daba un aire más accesible, más humano. «En el Cervantes», respondió finalmente. «¿Por qué?». «Porque quiero saber más sobre él», admitió Alejandro, acercándose para tomar su café. «Sobre su vida, sus gustos, sus necesidades». «No necesitamos nada», cortó Elena, su orgullo alzándose como un muro. «Durante 6 años. Durante 6 años has cargado sola con algo que no deberías», interrumpió él, su voz mezclando frustración y algo más, algo que Elena no quería identificar. «Fernando era mi hermano. Elena, Diego es mi sobrino, mi familia». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del pan saltando del tostador. Elena lo tomó mecánicamente, comenzando a prepararlo con el jamón. «¿Sabes qué me dijo ayer?», continuó Alejandro, observando sus movimientos. «Me preguntó si podía enseñarle a tocar el piano». Las manos de Elena se detuvieron por un momento. «¿El piano?». «Sí, me escuchó tocando la noche anterior, cuando pensé que todos dormían». Alejandro sonrió levemente. Fernando también amaba la música, aunque nunca tuvo la paciencia para aprender. «Lo sé», susurró Elena. «Solía cantarme canciones de Pablo Alborán cuando...». Se detuvo, mordiéndose el labio. «Cuando estaban juntos», completó Alejandro suavemente. «Puedes hablar de él, Elena. No voy a romperme». Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Bajo esa fachada de deseo exitoso y controlado, pudo ver el dolor que aún persistía, las preguntas sin responder, la culpa que cargaba. «La noche que murió», comenzó Elena, su voz apenas un susurro, «me había prometido que hablaría contigo, que te contaría sobre nosotros, sobre el bebé. ¿Por qué no lo hizo antes?». La pregunta de Alejandro contenía años de dolor reprimido. Tenía miedo. «No de ti específicamente», aclaró rápidamente al ver su expresión, «sino de decepcionar a la familia, de no ser suficiente». «Igual que yo», murmuró Alejandro, «más para sí mismo que para ella. En siempre intentando cumplir expectativas, ser perfecto». El reloj de la cocina marcaba las 9 cuando Elena se atrevió a preguntar, «¿Qué vas a hacer ahora?». «No lo sé», admitió Alejandro, pasándose una mano por el cabello, en un gesto que le recordó dolorosamente a Fernando. «Pero no puedo fingir que no sé la verdad. No puedo ver a Diego cada día y pretender que no es parte de mí, de mi familia. Él es feliz», dijo Elena con firmeza. «Ya no necesita que su vida se complique. ¿Y si él necesita más? ¿Y si merece conocer su historia completa?». Alejandro se acercó y por primera vez desde que se conocían, tocó suavemente su brazo. «¿Y si todos merecemos una oportunidad de ser una familia?». El contacto envió una corriente eléctrica por la piel de Elena. Se apartó suavemente, pero el calor de su toque persistió. «Tengo que terminar mis tareas», dijo, retrocediendo hacia la puerta. «Hans Diego saldrá del colegio a las 2». «Lo sé», respondió Alejandro. «Ya averigüé el horario». Mientras Elena se alejaba por el pasillo, podía sentir la mirada de Alejandro siguiéndola. Su corazón latía con fuerza, y no era solo por el miedo a perder el control de la situación, era por algo más, algo que no quería nombrar, algo que hacía que sus manos temblaran mientras limpiaba los cristales de la biblioteca. Desde una repisa, una foto de Fernando parecía observarla con su eterna sonrisa. Elena tocó su crucifijo, como siempre hacía cuando necesitaba fuerzas. «¿Qué debo hacer?», susurró a la fotografía. «¿Qué querrías que hiciera?». Solo el silencio respondió, pero en su corazón Elena comenzaba a sentir que los muros que había construido durante años empezaban a tambalearse. La tarde caía sobre Sevilla cuando los primeros acordes del piano comenzaron a flotar por la mansión. Elena, que terminaba de preparar el gazpacho para la cena, se detuvo al escuchar la melodía. No era la música melancólica que Alejandro solía tocar por las noches. Esta vez había algo diferente, algo más ligero. «No, no, tío Alex, así no era». La risa de Diego se mezclaba con las notas. «Más despacio».
Elena se acercó silenciosamente a la sala de música. La puerta estaba entreabierta, permitiéndole observar la escena sin ser vista. Diego estaba sentado junto a Alejandro en el banco del piano, sus pequeñas manos, intentando imitar los movimientos de su tío sobre las teclas. ¿Así?, preguntaba Alejandro, tocando una secuencia simple de notas. Su rostro, habitualmente serio, mostraba una sonrisa que le recordó tanto a Fernando que Elena sintió un nudo en la garganta. «Sí, ahora yo». Diego presionó las teclas con determinación, su lengua asomando entre los dientes en un gesto de concentración. «Tienes talento», comentó Alejandro revolviéndole el pelo con afecto. «Tu padre también era musical, ¿sabes? Aunque prefería la guitarra». Elena contuvo la respiración. Era la primera vez que Alejandro mencionaba a Fernando directamente frente a Diego. ¿De verdad? Los ojos verdes del niño brillaron con curiosidad. «Mamá nunca me contó eso. ¿Tú lo conociste?» Alejandro miró hacia la puerta, encontrándose con los ojos de Elena. Hubo un momento de entendimiento silencioso antes de que respondiera. «Sí, lo conocí muy bien», dijo suavemente. «Era mi hermano». Diego dejó de tocar las teclas, procesando la información. «Entonces, ¿eres mi tío de verdad? ¿No solo porque yo te llamo así?» «Sí, Diego, soy tu tío de verdad». El silencio que siguió fue roto por el sonido de Elena entrando en la habitación. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme cuando habló. «Diego, cariño, es hora de tu merienda». «Pero mamá, tío Alex me está enseñando piano», protestó el niño. «El piano seguirá aquí mañana», intervino Alejandro, intercambiando una mirada significativa con Elena. «Ve a merendar. Después podemos continuar». Una vez que Diego salió de la habitación, el aire entre Elena y Alejandro se volvió denso con palabras no dichas. «Lo siento», comenzó él, «pero no debí decirle sin consultarte primero». «No», respondió Elena, sorprendiéndolo. «Tarde o temprano tendría que saberlo. Es solo que…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «¿Tienes miedo?» Alejandro se levantó del piano, acercándose a ella. «Siempre», admitió Elena, tocando instintivamente su crucifijo. «Miedo de no ser suficiente, de que alguien me lo quite, de mí», completó Alejandro. No era una pregunta. Elena asintió, incapaz de mentir. El aroma a agua de rosas que emanaba de él la envolvía, haciéndole difícil mantener la compostura. «Elena», su voz se suavizó, «no voy a quitarte a Diego, pero tampoco puedo fingir que no es mi sobrino, que no es lo último que me queda de Fernando». «Lo sé», susurró ella. «Es solo que durante tanto tiempo fuimos solo nosotros dos, y ahora pueden ser más», completó Alejandro, acercándose un paso más. «Pueden tener una familia». La palabra familia resonó entre ellos como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Elena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Alejandro, tan cerca del suyo. «¿Y si vuelvo a perderlo todo?». La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla. Alejandro levantó una mano, dudando un momento antes de tocar suavemente su mejilla. «¿Y si ganas más de lo que imaginas?». El momento fue interrumpido por el sonido de platos en la cocina. Elena se apartó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. «Debo ir a ver qué está haciendo Diego», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Elena». La voz de Alejandro la detuvo. «Fernando estaría orgulloso de ti, de Diego, de cómo lo has criado». Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente se derramaron. Sin volverse, salió rápidamente de la habitación, dejando a Alejandro solo con el piano y el eco de una melodía inacabada. En la cocina, encontró a Diego dibujando en su cuaderno mientras comía su tortilla de patatas. El dibujo mostraba 3 figuras, una mujer, un hombre en traje y un niño sentado al piano. «¿Quiénes son?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. «Nosotros», respondió Diego simplemente. «Una familia». Elena sintió que su corazón se expandía y se encogía al mismo tiempo, porque en el fondo, muy en el fondo, comenzaba a desear que el dibujo de su hijo se hiciera realidad. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la mansión Vargas aquella tarde de domingo. Elena observaba las gotas deslizarse por la ventana mientras doblaba la ropa recién lavada, sus pensamientos tan turbios como el cielo sevillano. El sonido de pasos apresurados la sacó de su ensimismamiento. «Mamá», Diego irrumpió en la lavandería,
sus ojos verdes brillando con emoción. «Tío Alex dice que podemos quedarnos a dormir. Hay tormenta y...» «Diego», interrumpió Elena con firmeza, «sabes que tenemos que volver a casa». «Pero Elena», la voz de Alejandro sonó desde la puerta, «sería imprudente salir con este temporal. Las calles de Triana suelen inundarse con estas lluvias». Elena se giró para enfrentarlo, encontrándolo apoyado en el marco de la puerta. Su pose casual contrastaba con la intensidad de su mirada. «No queremos molestar», comenzó ella, pero Alejandro la interrumpió. «Esta también es tu casa», dijo, y algo en su tono hizo que Elena se estremeciera. Al menos lo era cuando... «Mira, mamá», Diego intervino sin percibir la tensión, señalando por la ventana. «Los relámpagos parecen dragones». Un trueno retumbó en la distancia, haciendo que el niño se sobresaltara y corriera hacia Alejandro, quien instintivamente lo envolvió en sus brazos. El gesto, tan natural y protector, provocó un nudo en la garganta de Elena. «Ven aquí, campeón», murmuró Alejandro. «¿Sabes? Tu padre también le tenía miedo a las tormentas cuando era pequeño». «¿De verdad?» Los ojos de Diego se abrieron con sorpresa. «Sí, solíamos escondernos en la biblioteca y contar historias hasta que pasara la tormenta». Alejandro miró a Elena. «¿Qué te parece si hacemos lo mismo?» Antes de que Elena pudiera responder, Diego ya arrastraba a Alejandro hacia la biblioteca. Ella lo siguió. Sus emociones tan revueltas como las nubes en el cielo. La biblioteca, con sus estanterías hasta el techo y sus viejos sillones de cuero, olía a libros antiguos y a memoria. Alejandro encendió la chimenea mientras Diego se acomodaba en una alfombra persa, sacando su cuaderno de dibujo. «Esta era la habitación favorita de Fernando», comentó Alejandro suavemente, sentándose en uno de los sillones. «Pasaba horas aquí, leyendo, o simplemente pensando». Elena asintió, recordando las tardes robadas en ese mismo lugar, cuando Fernando le leía poesía, mientras ella fingía limpiar los estantes. «Lo sé», susurró. «Aquí fue donde os conocisteis», completó Alejandro. «Me lo contó una vez, aunque nunca mencionó tu nombre». Un relámpago iluminó la habitación, seguido por un trueno que hizo que Diego se acurrucara más cerca de Alejandro. «Cuéntame una historia, tío Alex», pidió el niño. «Una sobre papá». Elena contuvo la respiración, pero Alejandro ya había comenzado a hablar. «Ya cuando tu padre tenía más o menos tu edad», comenzó, «decidió que quería ser domador de dragones». Mientras Alejandro narraba historias de su infancia con Fernando, Elena observaba cómo los ojos de Diego brillaban con cada palabra, cómo sus pequeñas manos dibujaban dragones y caballeros inspirados en las aventuras de su padre. «¿Y qué pasó después?», preguntó Diego, completamente absorto. Después, Alejandro hizo una pausa, su voz tornándose más suave. «Después creció y descubrió que los dragones más importantes son los que llevamos dentro, los que nos hacen luchar por lo que amamos». Sus ojos se encontraron con los de Elena y ella sintió que el aire se volvía más denso. «Como tu madre», continuó Alejandro. «Ella tiene un dragón muy valiente dentro, que la hace luchar cada día por ti». Diego miró a su madre con admiración. «¿Tú también luchas con dragones, mamá?». Elena se acercó, arrodillándose junto a su hijo. «Todos lo hacemos, mi amor. Algunos dragones son más difíciles que otros». «¿Y los tuyos son muy difíciles?», preguntó Diego inocentemente. Elena miró a Alejandro antes de responder. «Algunos sí, pero a veces encontramos ayuda para enfrentarlos». Un nuevo trueno resonó, pero esta vez Diego no se asustó. Estaba demasiado ocupado dibujando a su madre como una domadora de dragones, con una armadura brillante y una espada. «Elena», la voz de Alejandro era apenas un susurro. «No tienes que luchar sola». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de significado. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «A veces», respondió finalmente, «es más difícil aceptar ayuda que luchar sola». La tormenta continuaba rugiendo fuera, pero dentro de la biblioteca algo estaba cambiando. Los muros que Elena había construido durante años comenzaban a mostrar grietas, y por primera vez no estaba segura de querer repararlos. La mañana siguiente a la tormenta, Elena despertó en una de las habitaciones de huéspedes de la mansión. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas de seda y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Por un momento, se permitió recordar otras mañanas en esta casa, cuando todo era más simple y más complicado a la vez.
Mamá, la voz de Diego la trajo de vuelta al presente. Tío Alex está haciendo tortilla de patatas para el desayuno. Elena se incorporó de golpe. ¿Alejandro está cocinando? Al llegar a la cocina, la escena la dejó sin palabras. Alejandro, con el delantal que ella solía usar, intentaba voltear una tortilla mientras Diego le daba instrucciones desde su taburete. No, tío Alex, mamá la hace girar más rápido, protestaba el niño entre risas. Buenos días, saludó Alejandro notando su presencia. Por un momento pareció casi avergonzado. Quería hacer algo especial para agradeceros haberos quedado. Elena se acercó, observando la tortilla algo chamuscada. ¿Necesitas ayuda? Por favor, admitió él con una sonrisa que hizo que su corazón saltara. La cocina no es mi fuerte. Mientras Elena tomaba el control de la situación, sus manos se rozaron brevemente sobre el mango de la sartén. El contacto, aunque fugaz, envió una corriente eléctrica por su piel. Necesito subir al ático, anunció Alejandro después del desayuno. Hay algunas cajas de Fernando que nunca tuve el valor de revisar. Elena sintió que su estómago se contraía. ¿Quieres que te ayude? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Alejandro la miró sorprendido, pero asintió. Diego puede quedarse dibujando en la biblioteca, sugirió él. Solo será un momento. El ático de la mansión Vargas era un laberinto de recuerdos empolvados. La luz entraba por una pequeña ventana circular, creando sombras fantasmales entre los muebles cubiertos y las cajas apiladas. Las cajas de Fernando están por aquí, indicó Alejandro, dirigiéndose hacia un rincón. No las he tocado desde... Se detuvo abruptamente. Elena siguió su mirada y su corazón se detuvo. Sobre una de las cajas había un sobre amarillento con la inconfundible letra de Fernando. Para Alejandro, leyó Elena en voz alta, en caso de que algo me pase. Las manos de Alejandro temblaban mientras tomaba el sobre. No recuerdo haber visto esto antes. Ábrelo, susurró Elena, su voz apenas audible. El sonido del papel al rasgarse pareció amplificarse en el silencio del ático. Elena observó cómo los ojos de Alejandro recorrían las líneas, cómo su rostro palidecía y luego se tensaba. Elena, su voz era ronca. Creo que deberías leer esto. Con el corazón martilleando en su pecho, Elena tomó la carta. Querido hermano, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Hay tanto que necesito decirte, tanto que debería haberte dicho antes. Elena está embarazada. Sí, nuestra Elena, la mujer que ha llenado esta casa de vida y mi corazón de amor. Sé que debería habértelo contado antes, pero tenía miedo de no ser suficiente, de decepcionar a la familia, de perderlo todo. Pero ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que el verdadero miedo debería ser no poder estar ahí para ellos. Por eso te pido, hermano, que si algo me sucede, cuides de ellos. No como un deber, sino porque son lo más valioso que tengo. Elena es más fuerte de lo que cree, pero también más frágil de lo que muestra. Y ese bebé será parte de ti también, parte de nuestra familia. No dejes que el orgullo o el miedo los separe. No cometas mis errores. Te quiere, Fernando. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena cuando terminó de leer. Alejandro se había acercado, su presencia sólida y reconfortante a su lado. Lo sabía, susurró Elena. Sabía que algo iba a pasar. Por eso escribió la carta. Elena, la voz de Alejandro era suave pero firme. ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué? Elena se giró para mirarlo, encontrándose más cerca de lo que esperaba. Porque cuando Fernando murió, descubrí que estaba enamorada no solo de él, sino de la idea de ser suficiente por mí misma. Y lo has sido, respondió Alejandro, levantando una mano para limpiar una lágrima de su mejilla. Has sido más que suficiente. Pero ahora, un ruido en la planta baja los interrumpió. La voz de Diego llamando a su madre rompió el momento. «Debo ir», murmuró Elena, retrocediendo. «Elena», la llamó Alejandro antes de que llegara a la escalera. «Esta conversación no ha terminado». Ella asintió sabiendo que tenía razón, porque la carta de Fernando había abierto una puerta que ya no podría cerrarse, y los secretos del ático habían comenzado a transformar su mundo de maneras que ni siquiera podía imaginar. La carta de Fernando había cambiado algo fundamental en la mansión Vargas. Era como si las palabras de un fantasma hubieran dado permiso para que los sentimientos, largo tiempo contenidos,
comenzaran a desbordarse. Esa tarde, mientras Elena planchaba en la lavandería, sus manos se movían automáticamente mientras su mente vagaba por las palabras de la carta. El sonido de música clásica proveniente del salón la distrajo. Se acercó silenciosamente, encontrando a Alejandro al piano, pero esta vez no tocaba las melodías melancólicas habituales. «Chopin», murmuró ella sin poder evitarlo. Era el favorito de Fernando. Alejandro detuvo su interpretación, pero no se giró. Solía tocar esto cuando estaba nervioso, como ahora. «¿Por qué estás nervioso?», preguntó Elena, entrando completamente en el salón. «Porque cada vez que te miro», respondió él, finalmente girándose, «veo todo lo que mi hermano amó, y todo lo que yo...» Se interrumpió, pero sus ojos continuaron hablando. Elena sintió que le faltaba el aire. «No lo digas», susurró. «Por favor». «¿Por qué no? Fernando nos dio su bendición en esa carta. Nos pidió que no dejáramos que el miedo nos separara. No es tan simple». Elena se abrazó a sí misma. Diego ya me ve como familia», interrumpió Alejandro, levantándose del piano. «Y tú, yo sigo siendo tu empleada». Las palabras salieron como un látigo. «No». La voz de Alejandro era firme mientras se acercaba. «Nunca has sido solo una empleada, ni para Fernando, ni para mí». El aroma a agua de rosas la envolvió cuando él se detuvo frente a ella. Elena cerró los ojos, intentando mantener el control. «Esta mañana», continuó Alejandro suavemente, «encontré esto entre las cosas de Fernando». Elena abrió los ojos para ver una pequeña caja de terciopelo en sus manos. «Era el anillo de nuestra madre», explicó él. «Fernando lo había pedido poco antes de... Supongo que planeaba...». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. «No sabía. Hay tanto que no sabíamos», murmuró Alejandro guardando la caja. «Tanto tiempo perdido». En ese momento, la voz de Diego resonó desde el jardín, cantando una canción de Rosalén. El sonido pareció romper algo en Elena. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de que si permito que esto suceda, si permito que entres en nuestras vidas completamente...». «¿Qué?», presionó Alejandro suavemente. «Que no sea real, que sea solo la sombra de Fernando lo que ves en mí». Alejandro dio un paso más cerca, y esta vez Elena no retrocedió. «Lo que veo en ti», dijo con voz ronca, «es una mujer que ha criado a mi sobrino con tanto amor y coraje que me deja sin aliento. Veo a alguien que ha luchado sola durante demasiado tiempo. Veo...». Sus palabras fueron interrumpidas por Diego, que entró corriendo al salón. «¡Mamá! ¡Tío Alex! Miren lo que encontré en el jardín». En sus manos sostenía una vieja guitarra, desafinada pero reconocible. «La guitarra de tu padre», murmuró Alejandro, tomándola con reverencia. «¿Puede enseñarme a tocarla?», preguntó Diego, sus ojos brillando con esperanza. Elena observó cómo Alejandro se sentaba con Diego, comenzando a afinar la guitarra con manos expertas. La escena era tan natural, tan correcta, que sintió que su corazón se expandía dolorosamente en su pecho. «Tu padre solía tocar esta canción», dijo Alejandro, comenzando a rasguear suavemente los acordes de una melodía familiar. Elena reconoció la canción inmediatamente. Era la que Fernando solía tocar para ella en las tardes de verano, cuando se escondían en el jardín. «¿Mamá, me estás llorando?», preguntó Diego, preocupado. «Son lágrimas felices, mi amor», respondió ella, sentándose junto a ellos. Alejandro la miró por encima de la guitarra, y en sus ojos Elena vio un futuro que comenzaba a parecer posible. Un futuro donde el pasado no era una sombra que los separaba, sino un puente que los unía. «¿Puedo intentarlo?», preguntó Diego, extendiendo sus pequeñas manos hacia la guitarra. «Claro que sí, campeón», respondió Alejandro, ajustando el instrumento para él. «Pero primero, ¿qué te parece si tu madre nos canta mientras yo toco?». Elena sintió que se sonrojaba. «Hace años que no canto. Por favor, mamá», suplicó Diego. Y así, en el salón de la mansión Vargas, mientras el sol de la tarde bañaba la estancia en tonos dorados, Elena comenzó a cantar suavemente la canción que Fernando les había dejado como legado. Su voz, temblorosa al principio, fue ganando fuerza con cada nota que Alejandro tocaba. Era más que una canción, era una promesa de que, a veces, el amor puede tener diferentes capítulos en una misma historia. La noticia llegó como un relámpago en un día despejado. Elena estaba limpiando el despacho de Alejandro
cuando escuchó la conversación telefónica a través de la puerta entreabierta. ¿Vender la mansión? La voz de Alejandro sonaba tensa. No pueden estar hablando en serio. Elena se quedó inmóvil, el trapo de limpieza suspendido en el aire. Es la casa familiar, continuó Alejandro. No pueden simplemente... No, escúchame. Aquí crecimos Fernando y yo. Aquí estás se detuvo, y Elena casi podía sentir su mirada atravesando la puerta. Aquí está todo lo que me importa. El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que Alejandro pudiera escucharlo. Se alejó silenciosamente, pero sus manos temblaban mientras preparaba el gazpacho para el almuerzo. «Elena», la voz de Alejandro la sorprendió en la cocina una hora después. «Necesitamos hablar». Ella se giró lentamente, encontrándolo apoyado en el marco de la puerta, su rostro tenso con preocupación. «Los escuché», admitió ella, antes de que él pudiera continuar. «Sobre la venta». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de frustración. «La junta directiva quiere vender todas las propiedades familiares», explicó. «Dicen que es lo mejor para la empresa, que necesitamos liquidez para expandirnos». «Entiendo», dijo Elena suavemente, aunque su corazón se encogía. «Es un buen momento para buscar otro trabajo, entonces...» «¿Qué?» Alejandro se acercó rápidamente. «No, Elena, no entiendes. No voy a permitir que vendan la mansión. Pero dije que están presionando para vender, no que haya aceptado». Sus ojos brillaban con determinación. «Esta casa no es solo una propiedad. Es donde Fernando vivió sus últimos días, donde tú y Diego han encontrado un hogar, donde yo...» Se interrumpió, pero sus ojos decían todo lo que sus labios callaban. «¿Dónde está Diego?», preguntó repentinamente. «En el jardín, dibujando», respondió Elena. «¿Por qué? Ven conmigo». La tomó de la mano, un gesto que se había vuelto más frecuente en los últimos días, y la guió hacia el despacho. Una vez dentro, cerró la puerta y se dirigió a su escritorio. «He estado pensando», comenzó sacando unos documentos. «La única forma de proteger la mansión es transferirla a nombre personal, sacarla de los activos de la empresa». Elena lo observó mientras extendía los papeles sobre el escritorio. «Pero para eso», continuó, su voz temblando ligeramente, «necesito demostrar que es una residencia familiar activa. Y para eso», levantó la mirada, sus ojos encontrando los de ella. «Elena, cásate conmigo». El tiempo pareció detenerse. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué?», susurró. «No es solo por la mansión», se apresuró a aclarar Alejandro, rodeando el escritorio para acercarse a ella. «Es por todo, por Diego, por ti, por nosotros, por lo que hemos construido estos meses. Alejandro, sé que es repentino», continuó él, tomando sus manos. «Sé que aún cargas el recuerdo de Fernando, que tienes miedo, pero también sé que esto que hay entre nosotros es real». Elena miró sus manos entrelazadas, sintiendo el calor que emanaba de él, ese aroma a agua de rosas que se había vuelto tan familiar. «¿Y si no funciona?», susurró. «¿Y si solo estás viendo en mí el reflejo de lo que Fernando amaba?». Alejandro llevó una mano a su mejilla, obligándola a mirarlo. «Lo que veo en ti es el futuro que quiero», respondió con voz ronca. «Veo las mañanas de café y tortilla quemada, las tardes de música en el salón, las noches de historias en la biblioteca. Veo a Diego creciendo en esta casa, tocando la guitarra de su padre, dibujando dragones en el jardín». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. «¿Y si te arrepientes?», preguntó en un susurro. «El único arrepentimiento que tengo», respondió él, acercándose más, «es no haberte dicho antes lo que significas para mí». Un grito alegre desde el jardín los interrumpió. A través de la ventana podían ver a Diego persiguiendo una mariposa, su cuaderno de dibujo olvidado en el césped. «Míralo», murmuró Alejandro. «Es feliz aquí. Somos felices aquí. Y podemos serlo aún más». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión en su corazón. Cuando los abrió había una nueva determinación en su mirada. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No para decidir si te amo porque creo que ya lo sé, sino para estar segura de que estamos haciendo esto por las razones correctas». Alejandro asintió, una sonrisa suave curvando sus labios. «Todo el tiempo que necesites», respondió. «Pero no demasiado. Los dragones de Diego necesitan un hogar permanente». Elena rió suavemente,
y por primera vez en mucho tiempo, el sonido estaba libre de miedo. El otoño sevillano pintaba el jardín de la mansión Vargas con tonos dorados cuando Elena encontró el valor para subir nuevamente al ático. Esta vez iba sola. Necesitaba respuestas que solo el pasado podía darle. Entre las cajas polvorientas, encontró lo que buscaba, el viejo diario de Fernando. Lo había descubierto días atrás, pero no había tenido el coraje de abrirlo hasta ahora. Con manos temblorosas, se sentó en un antiguo sillón junto a la ventana circular y comenzó a leer. Querido diario, hoy la vi por primera vez. Elena, su nombre suena a música. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas amarillentas mientras leía. Fernando había escrito sobre ella, sobre su amor, sobre sus miedos. Las últimas entradas eran las más difíciles de leer. Voy a ser padre. Elena está embarazada y nunca he sido más feliz, pero el miedo me paraliza. ¿Cómo puedo darles la vida que merecen? Alejandro sabría qué hacer. Él siempre sabe. Elena cerró el diario, sus emociones desbordándose. El sonido de pasos en la escalera la alertó. «¿Mamá?» La voz de Diego resonó en el ático. «¿Por qué lloras?» Elena se secó rápidamente las lágrimas mientras su hijo se acercaba. Diego llevaba la guitarra de Fernando, la que ahora raramente soltaba. «Estaba leyendo algo de tu padre», respondió honestamente. Diego se sentó a su lado, sus ojos verdes, tan parecidos a los de Fernando, brillando con curiosidad. «¿Me parezco a él?», preguntó suavemente. «Muchísimo», respondió Elena Skun acariciando su cabello, «especialmente cuando tocas la guitarra. Tío Alex dice que papá estaría orgulloso de mí», comentó Diego, rasgueando suavemente las cuerdas. «¿Tú crees que también estaría orgulloso de que tío Alex nos cuide?» La pregunta golpeó a Elena como una ola. Antes de que pudiera responder, una voz desde la puerta del ático los sobresaltó. «Tu padre escribió sobre eso», dijo Alejandro, acercándose con la carta en la mano. «Nos pidió que fuéramos una familia». Elena se levantó, el diario aún en sus manos. «Alejandro, yo he estado pensando», interrumpió él suavemente, «en lo que dijiste sobre necesitar tiempo. Y tienes razón, esto no puede ser solo por la mansión o por el pasado». Diego los miraba alternadamente, sus pequeñas manos aún sobre las cuerdas de la guitarra. «Pero hay algo que necesitas saber», continuó Alejandro, acercándose más. «Algo que Fernando sabía incluso antes que yo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena, su corazón latiendo con fuerza. En su última entrada, Alejandro señaló el diario en las manos de Elena. «Fernando escribió sobre nosotros, sobre cómo me miraba cuando estabas cerca, sobre cómo te observaba cuando creías que nadie te veía». Elena abrió el diario nuevamente, sus manos temblando mientras buscaba la última entrada. «Mi hermano me conocía mejor que yo mismo», continuó Alejandro. «Sabía que te amaba incluso antes de que yo me atreviera a admitirlo». «Tío Alex», la voz de Diego interrumpió el momento. «¿Vas a ser mi papá ahora?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que su corazón se detenía. «No, campeón», respondió Alejandro, arrodillándose frente a Diego. «Tu papá siempre será Fernando. Yo solo quiero la oportunidad de quereros y cuidaros, si tu mamá me lo permite». Diego asintió solemnemente antes de mirar a su madre. «Mamá, ¿por qué tienes miedo? Tío Alex nos quiere». La simplicidad de la pregunta infantil rompió las últimas barreras en el corazón de Elena. Miró el diario en sus manos, la carta que Alejandro sostenía, y finalmente a los dos seres que se habían convertido en su mundo. «No tengo miedo», respondió finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No anymore». Alejandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. El aroma a agua de rosas se mezclaba con el polvo del ático y las memorias del pasado. «Eso significa», comenzó él. «Sí», respondió Elena, una sonrisa formándose a través de las lágrimas. «Sea todo, a la familia que Fernando quería para nosotros, a la familia que hemos construido, a ti». Diego saltó de alegría, la guitarra resonando con un acorde accidental que sonó extrañamente perfecto para el momento. «Ahora podremos tocar música juntos todos los días», exclamó el niño. Alejandro y Elena rieron, sus manos aún entrelazadas. A través de la ventana circular del ático, el sol del atardecer bañaba la escena en tonos dorados, como bendiciendo esta nueva etapa de su historia. «Fernando tenía razón», murmuró Alejandro, limpiando una lágrima de la mejilla de Elena. «El amor encuentra su camino».
incluso a través del dolor. Y allí, en el ático donde tantos secretos habían sido guardados, una nueva promesa comenzaba a florecer, tan fuerte y verdadera como las notas que Diego arrancaba de la vieja guitarra de su padre. La mansión Vargas resplandecía bajo el sol primaveral de Sevilla. El jardín, cubierto de flores de azahar, desprendía ese aroma dulce tan característico que anunciaba el cambio de estación. Elena observaba los preparativos desde la ventana de su antigua habitación de servicio, donde ahora recogía las últimas pertenencias que quedaban. ¿Nostálgica? La voz de Alejandro la sorprendió. Se giró para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, vestido con un traje impecable y ese aroma a agua de rosas que ahora se mezclaba con sus propios recuerdos. Un poco, admitió ella, doblando un viejo delantal. Aquí comencé mi historia en esta casa, y aquí comienza un nuevo capítulo, respondió él, acercándose para mostrarle un sobre. Los papeles de la mansión. Ya está oficialmente fuera de la empresa, a nombre de nuestra familia. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Lo conseguiste? Nosotros lo conseguimos, corrigió Alejandro suavemente. Y hay algo más. De su bolsillo sacó la pequeña caja de terciopelo que habían encontrado entre las cosas de Fernando. Pero cuando la abrió, Elena se sorprendió al ver que no era el anillo de su madre. Este es diferente, explicó Alejandro, porque aunque honro el pasado y el amor de Fernando, lo nuestro merece su propia historia. El nuevo anillo era una delicada pieza de oro blanco con un pequeño dragón envolviendo una piedra de aguamarina. ¿Un dragón? Elena rió entre lágrimas. Diego me ayudó a diseñarlo, confesó Alejandro. Dijo que necesitábamos un guardián para nuestra familia. Desde el jardín llegaba la voz de Diego ensayando con su guitarra. La melodía era la misma que Fernando solía tocar, pero ahora tenía un toque diferente, algo nuevo y esperanzador. «Mamá, tío Alex», llamó Diego, «vengan a ver». Al bajar al jardín, encontraron a Diego rodeado de sus dibujos, pero estos eran diferentes. En lugar de dragones solitarios, ahora mostraban una familia, una mujer con un crucifijo, un hombre en traje, un niño con una guitarra y un ángel que los observaba desde el cielo. «Es para la boda», explicó Diego orgullosamente. «Somos nosotros, y papá cuidándonos desde arriba». Elena sintió que su corazón se expandía. Se arrodilló junto a su hijo, abrazándolo con fuerza. «Es perfecto, mi amor», susurró. «Ta Fernando estaría orgulloso», añadió Alejandro, uniéndose al abrazo, «de todos nosotros». En ese momento, una suave brisa movió las cortinas de la biblioteca y una hoja se desprendió del viejo diario de Fernando, flotando hasta aterrizar a los pies de Elena. Era una entrada que no habían visto antes. Hay diferentes tipos de amor en esta vida. Algunos son llamaradas intensas que consumen todo a su paso. Otros son como el sol de Sevilla, constantes, cálidos, eternos. Elena merece ese tipo de amor, y si algo me sucede, sé que Alejandro sabrá dárselo, porque él también la ama, aunque aún no lo sepa. Y Diego necesitará a alguien que le enseñe a ser tan fuerte y noble como mi hermano. Siempre supo, murmuró Alejandro, su voz ronca por la emoción. Y nos dio su bendición, completó Elena, entrelazando sus dedos con los de él. Diego tomó su guitarra y comenzó a tocar suavemente. La melodía, una mezcla de la canción de Fernando y algo nuevo que Alejandro le había enseñado, llenó el jardín. ¿Sabes qué es lo mejor de los dragones, mamá?, preguntó Diego mientras tocaba. Que protegen los tesoros más valiosos. Elena miró a su alrededor. La mansión que había sido testigo de tantas historias, el jardín donde había florecido el amor en diferentes momentos, su hijo que era el reflejo perfecto de dos hermanos que habían amado de maneras diferentes pero igualmente profundas, y Alejandro, que había transformado el dolor en esperanza. «Y este es nuestro tesoro», respondió ella, tocando su nuevo anillo. «Esta familia, nuestra familia», corrigió Alejandro, besando suavemente su mano. El sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla, bañando el jardín en tonos dorados. La música de Diego se mezclaba con el susurro de las hojas y el lejano sonido de las campanas de la catedral. En algún lugar, pensó Elena, Fernando sonreía, porque a veces el amor no sigue los caminos que esperamos, pero siempre, siempre, encuentra su manera de florecer. «Te amo», susurró Alejandro en su oído, y esta vez Elena no tuvo miedo de responder,
Y yo a ti, porque algunos amores son como los dragones de Diego, mágicos, protectores y eternos. Y en la mansión Vargas, bajo el cielo de Sevilla, una nueva historia de amor había encontrado su hogar. 2 años después, el sonido de risas infantiles y música de guitarra llenaba la mansión Vargas en una cálida tarde de domingo. En el jardín, donde los naranjos seguían dando sombra a los secretos familiares, Diego, ahora de 8 años, daba su primer recital privado. Otra vez, aplaudía Julia, su hermana pequeña de apenas 1 año, desde el regazo de Elena. La pequeña, con sus ojos oscuros como los de su madre y la sonrisa de Alejandro, había llegado para completar el círculo de amor que Fernando había previsto años atrás. Elena, con su eterno crucifijo al cuello, observaba a su familia mientras bordaba un nuevo dragón en el mantel de la mesa del jardín. Su pequeño taller de bordado andaluz, instalado en lo que antes fuera su habitación de servicio, se había convertido en uno de los más solicitados de Sevilla. «Este dragón tiene alas doradas, mamá», comentó Diego, dejando su guitarra para acercarse al bordado. Como el anillo que papá Fernando dejó en su carta, Alejandro, que afinaba la vieja guitarra de su hermano, levantó la mirada con una sonrisa. El tiempo había suavizado el dolor, transformándolo en dulces recuerdos que ahora compartían libremente. «Y como el que tu tío, y sí, ahora papá, me regaló», añadió Elena, mostrando su mano donde 2 anillos brillaban, el dragón de aguamarina de Alejandro y el antiguo anillo de oro de Fernando, que ahora llevaba en la mano derecha como un recordatorio de que el amor puede tener muchas formas. «¿Sabéis qué me dijo mi profesor de música?», preguntó Diego, retomando su guitarra, que nunca había visto a nadie aprender tan rápido. «Dice que es como si la música viviera en mis dedos». «Como tu padre», dijeron Elena y Alejandro al unísono, intercambiando una mirada cómplice. La pequeña Julia aplaudió nuevamente cuando su hermano comenzó a tocar una melodía que mezclaba el estilo flamenco que estaba aprendiendo con la vieja canción de Fernando. Era como si el pasado y el presente danzaran juntos bajo el sol de Sevilla. «El otro día», continuó Diego mientras tocaba, «encontré más fotos de papá Fernando en el ático. Estaba sonriendo, igual que tío Alex cuando mira a mamá». Elena sintió la mano de Alejandro entrelazarse con la suya. Su aroma a agua de rosas se mezclaba ahora con el perfume de las flores del jardín, creando una fragancia única que era la esencia misma de su hogar. «Pues los dragones de tus dibujos han cambiado», observó Alejandro, señalando el cuaderno de Diego donde ahora los dragones volaban en parejas, algunos cargando pequeños dragoncitos. «Es porque ahora somos más», explicó Diego con la sabiduría simple de los niños, «y los dragones, como el amor, crecen mejor en familia». Elena miró al cielo, donde las últimas luces del día pintaban las nubes de dorado. En algún lugar, Fernando seguía velando por ellos, su amor transformado en la bendición que había permitido que esta nueva familia floreciera. Julia se levantó tambaleante y caminó hacia su hermano, sus pequeños pasos todavía inseguros pero valientes, como los primeros acordes de una nueva canción. «¿Queréis oír la historia del dragón guardián?», preguntó Diego a su hermana, comenzando a rasguear suavemente las cuerdas. «Ya es sobre cómo el amor puede tener muchas formas, todas ellas mágicas», y mientras la música fluía y el sol se ponía sobre la mansión Vargas, Elena supo que algunas historias no terminan realmente, solo se transforman, como los dragones de Diego, en algo más hermoso y más fuerte, protegiendo para siempre los tesoros del corazón. Fin. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿podrías permitir que un nuevo amor floreciera junto al hermano de tu difunto compañero? El miedo a traicionar la memoria de Fernando o la posibilidad de una nueva felicidad junto a Alejandro pesaría más en tu decisión. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.